¿Qué tal, Universo Contable y Fiscal? En este video vamos a trabajar cómo realizar la actualización de la prima de riesgo de trabajo. Para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como el SUA. Vamos a ingresar y vamos a dirigirnos a la empresa que deseamos trabajar. Una vez que esté logueada la base de datos de la empresa, vamos a confirmar que los movimientos que hayamos agregado en el sistema SUA hayan sido los correctos y hayan sido los de todo el ejercicio. Es muy importante que todas las incidencias o incapacidades que se tengan por parte de los colaboradores o empleados se registren en el sistema para que al momento de hacer este cálculo o esta actualización se cuente con la información correcta y al día de lo que realmente sucedió en el lapso de todo el año. Llámese accidentes de trabajo, incapacidades por maternidad, etc. Entonces, muy importante que esa información se capture en tiempo y en forma para que al momento de hacer este cálculo, pues no haya información faltante, ¿no? Hay una manera en la cual podemos confirmar si las incidencias que agregamos al sistema son todas las que realmente sucedieron en el año. Para hacer esa confirmación únicamente nos vamos a dirigir a la opción de determinación de prima de riesgo de trabajo dentro de este menú izquierdo y nos vamos a ir a la opción de obtención de reportes. Damos clic aquí y nos va a abrir la siguiente ventana. En esta ventana vamos a seleccionar la opción de reporte de riesgos de trabajo. Vamos a verificar que el rango de fecha sea el que queremos consultar, en este caso que abarque todo el ejercicio anterior, en este caso 2024. Ya que confirmamos eso, pasamos al botón de generar. En particular, para esta empresa no existió ningún caso de incapacidad o incidencia el cual considerar, por lo tanto nos va a mandar este mensaje de que no existen casos a generar. En tu caso, si es que sí hubo algún registro, habría que revisar el siguiente acuse que nos arroja para validar que las incidencias que están registradas en este reporte sean totalmente las que se tuvieron en el año por cada uno de nuestros colaboradores o empleados. Una vez que validamos que la información que tiene el sistema es la correcta y es totalmente la que se generó en el largo del ejercicio, vamos a cerrar esta ventana y se recomienda ir a esta opción de calcular días y trabajadores promedio y nos da esta ventana. Verificamos que esté seleccionado el ejercicio que deseamos trabajar y pasamos al botón calcular. Verificamos que la información que nos está arrojando de los días trabajados en cada periodo sean los que también tenemos considerados por nuestro lado y pues una vez que tengamos certeza de esa información pasamos al siguiente paso. Simplemente cerramos esta ventana y nos vamos a dirigir al cálculo de la prima de riesgo de trabajo. En esta ventana hay que darle un enter para cerrar los fundamentos de este ejercicio. Vamos a dar enter y ya nos va a habilitar las opciones o los datos de esta ventana. Básicamente hay que confirmar que la información de la empresa sean los correctos y una vez que veamos que es correcto, nada más damos clic en calcular. Obviamente, por lo mencionado anteriormente, esta empresa no tiene ningún caso a considerar. Le damos a aceptar. Nos confirma que el proceso ha concluido satisfactoriamente. Ya que ya hemos revisado la información, simplemente vamos a generar el archivo. Damos clic en el botón generar archivo. Nos va a pedir la confirmación de la generación de este archivo. Le decimos que sí. Y vamos a guardarlo en la carpeta que ustedes deseen, que obviamente esté a la mano para posteriormente hacer el envío de este archivo mediante el ITSE. Entonces, básicamente hacemos el guardado y listo, nos confirma que el archivo se ha guardado exitosamente. Damos clic en salir, cerramos el SUA y ahora nos vamos a dirigir a cualquiera de nuestros navegadores para dirigirnos al ITSE. Y una vez que nos haya cargado la página del ITSE, vamos a ingresar con nuestros certificados o accesos correspondientes. Una vez que nos hayamos logueado, vamos a dirigirnos dentro de esta ventana hacia la opción de DAP-SUA. Bajamos en esta ventana y vamos a dar clic en la opción de registrar y validar archivo.
Vamos a bajar nuevamente y aquí nos va a pedir hacer esta solicitud o esta carga del archivo, también firmando con nuestros certificados de acceso a DITSE. Y adicional vamos a agregar en el archivo DAP el archivo que acabamos de extraer del SUA. Vamos a dar clic en enviar. Esperamos a que procese la solicitud, nos va a refrescar la pantalla y bajamos para confirmar que la información que nos está arrojando es la que trajimos desde el SUA. Confirmamos que todo esté correcto y bajamos hacia el botón de aceptar y hacemos clic en envío. Nuevamente nos va a refrescar la ventana, vamos a bajar y en esta ocasión vamos a dar clic en imprimir acuse. Nos va a ejecutar la ventana para guardar el PDF, la guardamos en donde nosotros gustemos y listo. Básicamente el siguiente paso sería nuevamente dirigirnos a la aplicación del SUA. Y en este paso final lo que vamos a hacer es actualizar la nueva o el resultado de la nueva prima de riesgo de trabajo que obtuvimos en el sistema para que pues a partir de ahora el sistema haga los cálculos con esa nueva cifra. Dentro del sistema nos vamos a actualizar, patrones, seleccionar y buscamos la empresa que en este momento acabamos de trabajar. Nos va a cargar la información de ella y en la parte de abajo vamos a seleccionar la nueva clase de fracción y prima de riesgo de trabajo. Básicamente agregamos el mes de marzo del 2025, que es el año en donde va a fungir esta nueva prima, y colocamos el porcentaje de prima que nos dio el acuse oficial que hemos agregado desde ITSE. Ya que agregamos la cifra de la nueva prima, vamos a confirmar que la clase y la fracción que están asignadas sean las correctas y una vez que confirmemos eso, damos clic en actualizar. Nos va a preguntar si estamos seguros de hacer esta actualización, le decimos que sí y listo, nos da la confirmación de que se ha actualizado. Damos clic en aceptar y una última confirmación sería nada más bajar a esta parte para identificar que nuestra nueva prima de riesgo ya está agregada. Y listo, si la información te fue de utilidad, ayúdame con un comentario, like y suscríbete, ya que el universo contable y fiscal cambia constantemente.